masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Dos palabras necesitó el fiscal Julio César Estracera para expresar el anhelo de toda la sociedad, nunca más. Tres palabras necesitaron los trabajadores argentinos para marcar el fin de la dictadura: paz, pan y trabajo. La alianza entre militares y poder económico comenzó a gestarse mucho antes del golpe de 1976. Hacia el año 1967, 1968, había un ministro, amigo Martínez de Oz, Krieger Bacena, que fue uno de los que fueron abriendo el camino hacia este tipo de políticas, que insistió en hacer una réplica de lo que se llamaban los Business Council de Estados Unidos. Y era juntar a los empresarios más grandes de la Argentina en un grupito cerrado para negociar con el poder. No tanto para hablar con la sociedad, sino para negociar con el poder. Y contribuyó a crear un grupo que se llamó el Consejo Empresario Argentino, que eran 30 empresarios autoseleccionados, uno de los cuales era Martínez de Oz, y que fue nombrado presidente del Consejo. Hay poca información sobre este Consejo, no hay actas o no hay muchos elementos conocidos, pero era como la expresión más clara de los grupos empresarios más grandes y más concentrados en Argentina. El sociólogo Miguel Cavice sostiene que el plan económico de Martínez de Oz tenía un objetivo político claro. El tema para mí central del golpe. La conclusión que se saca a todo esto del lado de la derecha más preclara, por así decirlo, es que nosotros tenemos que acabar con la industria. Esta es la diferencia entre el golpe del 76 y todos los anteriores. No tiene sentido hacer una pequeña operación de cirugía política y dejar que todo está. Se va a volver a repetir. Nosotros, para acabar con el fantasma del peronismo, para acabar con el fantasma del populismo, para sacarlo de la cancha, tenemos que romper la columna vertebral, que es la alianza entre la clase obrera institucionalizada y los sectores pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo se hace? Borrando industria. Esta lógica generó una destrucción del aparato productivo muy fuerte. En realidad no destruyó más porque no tuvieron tiempo. La gran desgracia de la convertibilidad es que duró 11 años, entonces ahí tuvieron mucha más capacidad de destrucción. Martínez de Oz duró 5, pero la tablita y todo esto duró 2 años y medio, 3. Entonces, en realidad, Martínez de Oz deja el país en marzo del 81 en una condición espantosa en términos de inflación. En 5 años había mantenido una inflación de 300% anual durante 5 años de dictadura con gobierno todopoderoso, y decía que no se podía hacer nada porque lo había heredado, ¿no? Como si fuera absolutamente impotente, la culpa, 5 años después la culpa era de otros. Creó la deuda, y creó una deuda que, como era puramente especulativa, no dejó nada de contrapartida de la Argentina. A ver, digo, usted puede endeudarse para comprar una casa, y entonces tiene una deuda pero tiene una casa. O puede endeudarse para ir a jugar al casino. Pierde el dinero del casino y tiene la deuda, pero perdió el dinero del casino. Digamos, Brasil se endeudó para instalar fábricas e instalaciones hidroeléctricas en Brasil. La Argentina se endeudó para mantener la especulación. Cuando terminó la historia, los dos debíamos plata, pero Brasil tenía una economía productiva y la Argentina tenía una economía destrozada. En 1981, Martínez de Oz fue reemplazado por Lorenzo Sigó, recordado por su frase: el que apuesta al dólar, pierde. Días después, hubo una devaluación del 30% y los que habían apostado al dólar ganaron. Luego fue el turno de Roberto Alemán al frente del ministerio. El ministro Roberto Alemán, que más allá de su voluntad, creo, le tocó ser el ministro de la Guerra de Malvinas. Entonces terminó poniendo control de cambios, él que venía para tratar de arreglar las cosas con una perspectiva liberal, más liberal incluso que la de Sigó. En realidad terminó siendo el ministro de que reimpuso los controles de capital, los controles de cambio, como una forma de tratar de controlar la cosa durante la época de la guerra de Malvinas. Y después vino ya la transición, ¿no es cierto? Danilo Pastore, que fue el ministro de la transición. Y ahí hay que mencionar a un personaje que ha sido muy importante para nosotros desde ese momento, que es Cavallo, o sea, Domingo Cavallo, que vino protegido bajo la protección de Nicolaides, el jefe de Córdoba, el jefe militar del área de Córdoba, que muy joven, muy voluntarioso como siempre, y que
como presidente del Banco Central, hizo una gran licuación de las deudas del sector privado que se llamó en aquel momento cabalazo, que fue durante la dictadura, ¿no es cierto?, ya en la etapa más de decadencia de la dictadura, en mediados de 1982, que significó, hemos estimado, una transferencia de recursos del Estado al sector privado del orden de 5.000 millones de dólares de aquella época. Y el último es el regalo de la deuda. Tipo se endeuda y después la deuda la paga el Estado o la paga la población en general. Entonces digo, si vos querés, es una nueva oligarquía, es una oligarquía sofisticada respecto a la anterior, diferenciada, que apunta en alguna de sus empresas generalmente a una relación con el exterior. Ahí empieza la historia de escapar del cepo interno teniendo plantas afuera. Martínez de Oz dijo siempre, repitió varias veces, que Cavallo y Roque Fernández eran sus mejores discípulos y que terminaban de hacer lo que él había hecho. Bueno, entonces cuando uno mira en perspectiva, casi aquello parece nada en comparación a lo que vino después. En el huevo de la serpiente se refleja la serpiente. El huevo de la serpiente fue el 76-81. La serpiente la sufrimos en la época de la convertibilidad. Las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad. Son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia.